Buenas tardes, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Es verdaderamente bendición nuevamente compartir hoy con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, celebrando el día del Viernes Santo. Soy Pastor Eduardo Vázquez García y quiero darle la bienvenida a su Iglesia Evangélica Luterana Confesional La Santa Cruz. Comenzamos cantando nuestro primer himno. Afligido y castigado, ved quien muere en una cruz. Es el Cristo rechazado, es el Dios de mi salud. Es aquel veraz profeta de David, Hijo y Señor. Por su muerte da la prueba, es el verbo del amor. Digan los que así lo miran, quien sufrió castigo igual. Sus amigos le abandonan y enemigos le hacen mal. Muchos son los que le hieren, nadie a su socorro va. Pero el golpe que más duele, la justicia se lo da. Si te burlas del pecado, no sabiendo su poder, Dios aquí te lo ha quitado con la culpa infame cruel. El que así fue afligido, el que lleva carga tal, del Señor es el ungido, Dios como hombres al igual. De la fe es el fundamento, salvación del pecador. Nuestra roca de sustento es el nombre del Señor. Por nosotros afligido, nuestra culpa sí borró, y jamás es confundido corazón que en él confió. El tema del día de hoy es: Dios es justo, Dios es amor. Parece una paradoja, ¿verdad? Dios en su justicia tiene que castigar el pecado, pero en su amor no quiere que nadie se pierda. En la cruz se encuentran ambas características de Dios, es decir, su amor y su justicia. En su justicia Dios castigó el pecado, pero castigó asimismo a su propio Hijo en vez de nosotros, mostrando su clemencia y su inmenso amor por cada uno de nosotros. La cruz es una proclamación fuerte de ley y evangelio, de pecado y gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Señor Dios, Padre de toda misericordia, antes de la creación del mundo, tú escogiste a tu amado Hijo Jesús para ser nuestro Cordero Pascual. Vuelve a recordarnos hoy de tu amor eterno para nosotros
que somos pecadores, aunque tu amor ha sido eterno para con nosotros, ha sido nuestro amor para contigo y para con aquellos quienes tú has creado. Te confesamos nuestra condición totalmente pecaminosa y nuestra incapacidad completa de salvarnos a nosotros mismos. Aunque nos hemos convertido en tus enemigos a causa de nuestros pecados y se perdió toda posibilidad de poder vivir contigo en justicia y gloria, tú cumpliste tu promesa de enviarnos al Cordero, el cual sería el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Te alabamos por haber cumplido tus promesas a nosotros a pesar de nuestra perversidad. Tú hiciste que tu Hijo Jesús sufriera la vergüenza por nuestros pecados. Nos pesan los pecados que lo hicieron sufrir. Tú hiciste que tu Hijo Jesús fuera clavado a una cruz. Nos pesan los pecados que lo hicieron sufrir. Tú abandonaste a tu Hijo Jesús a las profundidades del infierno. Nos pesan los pecados que lo hicieron sufrir. Tú hiciste morir a tu único Hijo Jesús. Nos arrepentimos de los pecados que lo hicieron sufrir. Ahora, Señor, nos hemos reunido ante ti en sobrecogimiento humano y en arrepentimiento sincero, mirando al Cordero inmolado en el altar de la cruz. Perdónanos nuestros pecados por amor a Jesús y ayúdanos durante esta hora a contemplar las profundidades de tu amor por nosotros mientras consideremos la agonía y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomemos un minuto de silencio para oración y meditación. El salmo correspondiente a este Viernes Santo es el Salmo 22. Dice así la palabra de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fue encomendado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí, como un tiesto seco, y mi vigor y mi lengua se pegaron al paladar. Me has puesto en el pozo de la muerte, pero perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malignos. Desgarraron mis manos
y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejaste. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob. Tenedlo nosotros, descendencia toda de Israel. Porque no merezco recompensa el decir el afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él lo escuchó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordará y volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad lo servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. El versículo del día es: ciertamente él llevó nuestras rebeliones y cargó nuestros dolores. Todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Lectura de las 7 palabras en la cruz. Jesús, mi bien, ¿qué crimen cometiste? ¿Por cuál maldad en juicio tal caíste? ¿Qué culpa llevas? Sin igual cordero al vil madero. La primera palabra la tomamos del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos 32 al 34. Dice así la palabra de Dios: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Soportas burla, azotes, bofetadas, tus sienes son de espinas coronadas, vinagre en tu gran sed han de brindarte al desangrarte. La segunda palabra la tenemos de Lucas 23, versículos 39 al 43. Dice así la palabra de Dios: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo:
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas de tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es la causa de tus aflicciones? Yo soy quien cometió las transgresiones. Mía es la deuda que con crueles llagas tú, Cristo, pagas. La tercera palabra la tomamos del Evangelio de Juan 15, versos 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Castigo raro, atónito me dejas. Sufre el pastor en vez de sus ovejas. Azotes lleva por su inútil criado, el amo honrado. La cuarta palabra la tomamos de San Mateo capítulo 27, versos 45 al 49. Dice así la palabra de Dios: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: vemos si viene Elías a librarle. Ha de morir el justo inmaculado, en tanto vive el malo y reprobado. Al hombre con indulto benefician y a Dios enjuician. La quinta palabra la tomamos de Juan 19, 28 y 29. Dice así la palabra de Dios: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Oh, grande amor, amor incomparable, que al inocente haces el culpable, mientras me entrego a vida de placeres.
tú por mí mueres. La sexta palabra la tomamos de San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Rey de los reyes, como a cada instante he de alabarte por tu amor constante. Muy débil soy, Señor, para ensalzarte y gracias darte. La séptima palabra la tomamos de San Lucas capítulo 23, versos 44 al 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hay una cosa, empero, que te agrada, mi vida a tu servicio consagrada. Habla, Señor, heme a servirte presto, a oír dispuesto. Que yo, Jesús, por tu bendito nombre, a diario crucifique mi viejo hombre. Hazme crecer en santidad, templanza, fe y esperanza. Gracia, misericordia y paz sea cada uno de ustedes, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El texto en el cual vamos a meditar este Viernes Santo lo tomamos del Evangelio según San Lucas capítulo 23, los versículos 26 al 32. Así dice la palabra de Dios. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Ese es nuestro texto. Amados hermanos y amigos en Cristo, Martín Lutero dijo que la predicación de Cristo continuaría hasta el fin del mundo. Y tenía razón. Dios comenzó la predicación de la cruz con su promesa a Adán y Eva en el huerto. Prometió enviar a la simiente de la mujer
para aplastar la cabeza de Satanás. En su victoria, este gran vencedor del pecado, de la muerte y del diablo, sufriría la herida en el calcañar, la muerte de Jesucristo en la cruz. Mis queridos, mientras que dure el mundo, la predicación de la cruz de Cristo será pertinente, y diría yo, muy pertinente. El evangelio del Salvador crucificado, muerto y sepultado y resucitado es la verdad sobresaliente de la Biblia. Para recibir beneficio de tal predicación, hay que hablar de la pasión de Cristo conforme a las Escrituras. Lutero también dijo: la causa y el fin del sufrimiento de Cristo sufrió por nosotros. Para usar la historia del sufrimiento de Cristo en una manera bendita, incluye que esto aconteció por ti y por mí, para redimirnos del pecado y la muerte eterna por nosotros. Recordemos esto bajo nuestro tema de esta tarde de Viernes Santo, cuando vamos al caminar con Jesús, cuando le llevaron fuera de la ciudad para su ejecución, y lo estudiaremos en dos puntos principales. Uno, Jesús sobrellevó la desgracia y la humillación, y dos, el último sermón de Jesús fue lleno de ilustración. Veamos la primera parte. Jesús sobrellevó la desgracia y la humillación. Llevándole era el procedimiento normal. Ejecutaban a los condenados fuera de la ciudad. La ley de Moisés exigió ejecutar a los criminales fuera del campamento. Así también el que fue contado con los pecadores tenía que morir fuera de la puerta de la ciudad. Igualmente, Jesús tuvo que cargar los pecados fuera de la santa ciudad de Jerusalén. El apóstol nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 12: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ser llevado fuera de la ciudad fue gran humillación para el Señor de la gloria. El camino que Jesús siguió se llama Vía Dolorosa por tradición. Este camino terminó en el Gólgota o Calvario, el lugar de la calavera. Al principio del camino al Calvario, Jesús cargaba su propia cruz, como cualquier criminal condenado a tal muerte. El peso de la cruz sobre las laceraciones en su espalda le atormentaba, ya que la cruz era instrumento de muerte para los más malos. Los que vieron a Jesús en el camino al Calvario le consideraban como objeto vergonzoso y sangriento. Además, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, dice nuestro texto. Recordemos que la Biblia dice que Jesús fue contado con los pecadores. ¿Cuántas cosas pasaron para aumentar la desgracia y la humillación de Jesús? Mis queridos, podemos mencionar mucha más desgracia, humillación y dolor físico que nuestro Salvador sufrió en el camino de la cruz. Además de cargar la cruz, llevó nuestros pecados y los pecados de todo el mundo
sobre Él. No podemos siquiera imaginar el peso de tal carga. Caben las preguntas entonces: ¿y por qué hizo todo esto? ¿Por qué sufrió toda la agonía de su cuerpo y de su alma? Bueno, la respuesta a estas preguntas es que Jesús hizo todo por nosotros, porque nos ama. Jesús nos ama con todo su corazón. Cristo lo hizo todo para que millones y millones de personas redimidas por su preciosa sangre gocen eternamente con Él en el paraíso eterno. ¿Qué diremos a todo esto? Pues decimos lo que dice el himno: gracias mil ofrezco a ti, pues moriste tú por mí. Recordando todo esto, mis queridos, escuchemos con atención el último sermón de Jesús. El último sermón de Jesús fue lleno de instrucción. En el camino Jesús cayó por el peso de la cruz. Es entendible al considerar lo que Jesús había sufrido. Fíjate, la agonía de Getsemaní, 12 horas sin comer, 24 horas sin dormir, los azotes, la corona de espinas, los golpes de parte de los judíos y de los romanos, la angustia de ser juzgado por un juez injusto tras otro. Cuando Jesús cayó, el texto nos dice que forzaron a Simón de Cirene a llevar la cruz al Calvario. El texto también dice que le siguió una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Muchas mujeres seguían con el gentío que acompañaba a Jesús. Al llorar y lamentar, mostraron simpatía y compasión por él. Jesús tenía emociones y sentimientos también, y le hacía falta recibir compasión. Recordemos que él había pedido el apoyo de la presencia y la oración de 3 de sus discípulos amados en el huerto de Getsemaní. ¿Aceptaría la simpatía de estas mujeres? Jesús les dirigió unas palabras. Debemos notar aquí, entre otras ocasiones antes y durante su pasión, Jesús muestra su autoridad divina. Jesús paró la procesión y no se movería hasta que Jesús terminara de hablar. Y aquí se demuestra la humildad hermosa de Jesús. Sufría dolor y esperaba más. Sin embargo, no se preocupaba por él mismo, sino por estas mujeres. En su humildad, Jesús fue agradecido por la simpatía. En su divinidad, Jesucristo conocía el peligro del alma de cada mujer. Jesús no dijo muchas palabras, sino palabras llenas de instrucción a la vista salvadora de su pasión. Dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. No prohibió a otras mujeres llorar, sino a estas sí. Por ejemplo, las lágrimas de su madre,
las de su tía Salomé, María Magdalena, Marta y María de Betania, le consolaban porque estas mujeres creyeron en Él como su Señor y Salvador. Por otra parte, las hijas de Jerusalén aquí eran distintas, no creyeron en Él. Entonces les dijo: no lloréis por mí. Y no lloréis por mí significaba: mujeres, no busco su simpatía, busco su arrepentimiento pleno de todos sus pecados, porque tus lágrimas no te salvarán, pues Jesús no quiere lamentación por Él, sino la fe en Él. A las que no creyeron, Jesús dijo: llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Aquí Jesús hizo referencia primeramente a la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Cristo. La destrucción sería tan cruel y extrema que la maldición de no tener hijos sería considerada una bendición. Todos estos hombres, mujeres y niños sufrirían del juicio horrible sobre Jerusalén porque rechazaron a su Salvador. No confiaron en Él, no creyeron en Él. Preferían y rogarían sufrir la muerte repentina y violenta. Como enseñó Jesús el martes de la Semana Santa, la profecía de la destrucción de Jerusalén refiere también a la profecía del último día del juicio también. En ese día final, los incrédulos dirán a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Habiendo rechazado al Salvador, tendrían que recibirlo como juez. No habrá escape alguno. Jesús dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Mis queridos, el árbol verde es Jesús, el renuevo del tronco de Isaí. El árbol seco refiere a los incrédulos que no creen en el Evangelio. El apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 4 versos 17 al 18: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si Jesús, el inocente que cargó el pecado de todos nosotros, recibió castigo tan horrible, tan cruel, ¿qué sufrirán los culpables al encontrarse con la ira de Dios cuando el mundo se acabe? Pues mis hermanos, no quiero ni pensarlo siquiera. Lo único que le pido al Señor y le digo: de esto presérvanos, buen Señor. Por consiguiente, queridos hermanos y amigos en Cristo, al reconocer nuestros pecados, no lamentemos lo que Cristo sufrió, sino lo que sufrió por nosotros. Que Dios nos conceda la actitud de lamentar nuestros pecados y todo lo que pusimos sobre Cristo Jesús. Cargó nuestros pecados, sufrió por todos nuestros pecados. Al entender y creer que Cristo fue crucificado por nosotros, podemos gozar del perdón y la relación correcta entre Dios y nosotros. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén. Oremos. Te suplicamos, bondadoso Dios, que mires con gracia y misericordia a nosotros, tus hijos, por quienes nuestro Señor Jesucristo tuvo a bien ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y sufrir la muerte en la cruz. Manténnos siempre fieles a Él, nuestro único Salvador, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Meditación en la cruz de Cristo. He aquí el madero de la cruz, del cual pendió la salvación del mundo. O vengan, adoremos a Cristo. He aquí el madero de la cruz, del cual pendió la salvación del mundo. O vengan, adoremos a Cristo. He aquí el madero de la cruz, del cual pendió la salvación del mundo. O vengan, adoremos a Cristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz has redimido al mundo. Recibamos la bendición. Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga ahora y siempre. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tienes una atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me da.
triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Bueno, nuevamente es un privilegio estar con ustedes en esta tarde de Viernes Santo, llevando el mensaje precioso de la pasión de Cristo, el cual sufrió por nosotros, por amor a nosotros, y en gratitud le damos eternamente las gracias, porque por ese sacrificio perfecto que realizó nuestro Salvador Jesucristo, ahora todo creyente tiene el precioso regalo de la vida eterna. Los anuncios, bueno, el próximo domingo tendremos culto de Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a las 12 del día. Que todos tengan un buen día, que Dios me los bendiga. Amén.